Buenas noches, amigos, amigas. Estamos nuevamente en este espacio, plataforma, este espacio que nos brinda TVX para poder compartir un poco experiencia, para poder compartir un poco opiniones, para poder acercarnos un poco en este contexto de emergencia, de pandemia, en el que tanto hincapié tenemos que hacer en el distanciamiento físico, pero que eso no se convierta en distanciamiento emocional, en distanciamiento social, en distanciamiento de los espacios que podemos compartir y que podemos construir juntos y juntas. Hoy es lunes 29 de junio. Estamos nuevamente iniciando otra semana más. Las mismas recomendaciones que en los programas anteriores. Todavía estamos con la enfermedad, con el virus en la realidad, está todavía dentro de nuestros contextos y es siempre importante que mantengamos las precauciones del caso. Lavémonos las manos, mantengámonos en la casa de ser necesario y si es necesario salir, pues tomemos todas las precauciones. Y nuevamente, sin miedo, sin alarma, solamente precauciones. También quisiera comenzar este programa saludando a los amigos, amigas que también han estado escribiendo en las redes sociales, en los comentarios de YouTube también que está el video y que según lo que estoy viendo nos está permitiendo incluso llegar más allá de las fronteras del paísito, ¿no? Un saludo entonces a Carolina Najarro en San Francisco, a Gloria Eta en Oregon, a Gladys Escalante de McAllen, a José González a Australia, también muchas gracias por sus comentarios, y nuevamente a Willy Bernal a Suecia, que veo que está siendo un espectador recurrente de este programa. Preguntaban también sobre las referencias que daba en el programa anterior sobre los libros de los que decía que cómo se podía hacer para obtenerlos. Pues fíjense que justamente el lunes, al finalizar el programa, en mi cuenta de Twitter, subí unos links donde pueden llegar a esos libros. También esos links o esos vínculos fueron compartidos por las redes sociales de Plataforma. Entonces les invito a que sigamos las redes sociales, tanto de Plataforma, el Twitter de Plataforma, donde ahí se van a estar compartiendo cómo acceder a esos recursos. Y también en mi Twitter personal, ahí también vamos a estar compartiendo un poco estas referencias, ¿no? Para que podamos ir compartiendo, vea que no se queden solo con lo que hablamos aquí en este espacio, sino que también puedan ir ustedes mismos y poder ir comparando con lo que hay, vea, los datos que hay, con los análisis que hay, y no nos quedemos solo en este espacio, sino que aquí solo sea la chispita de la discusión, y que les motive también a ustedes a buscar más allá. Esta semana, bueno, la semana anterior, pasaron varias cosas, o se empezaron a publicar varias cosas, tanto en los medios como en los portales de compras del gobierno, que nos estuvieron recordando nuevamente la necesidad de que seamos una ciudadanía exigente, que seamos una ciudadanía que esté siempre encima de las acciones del gobierno, exigiendo transparencia dentro de las instituciones públicas. Fue una semana donde todas estas publicaciones nos volvieron a recordar que si nosotros y nosotras como ciudadanía no asumimos ese papel, el Estado ha sido o puede ser utilizado como ha sido utilizado desde su fundación, desde un carácter patrimonialista y desde las capacidades que pueden retomar el Estado para conformar grupos de interés económico, de grandes intereses económicos, que no nos representan a la ciudadanía y que no van necesariamente en los intereses o en el camino de la construcción de lo público, lo común y lo comunitario. Esto ha sido una característica profundamente inherente a las condiciones del Estado salvadoreño, que incluso desde su fundación empieza vinculando o siendo el Estado mismo
la forma en la que las élites o los grandes grupos de poder económico lograron consolidar su poder, lograron consolidar y acumular las pertenencias, las tierras, a través del uso del Estado. Podemos ver, por ejemplo, cómo en los decretos de 1880, de 1882, donde a partir de un decreto que hace el Estado, se suprimen las tierras comunales, las tierras ejidales, en favor de un pequeño grupo al que se le dan esas tierras, que luego se va convirtiendo en la oligarquía cafetalera que tanto conocimos durante el siglo XX, o de que tanto se escuchó durante el siglo XX. Y no solo eso, no solo fue a través del uso de esos decretos, de las leyes, ¿verdad?, donde logró hacer esa acumulación de las tierras, sino que además se ocupó otro mecanismo del que se habla un poco menos, porque esto de las tierras parece que ya hay muchos y muchas que hablan al respecto, pero hay otro instrumento que se ha utilizado, que se habla tal vez menos, pero que también es importante, y es el de las finanzas públicas. Las finanzas públicas, que son justamente ese espacio donde es el Estado, donde ocupa los recursos que obtiene a través de los impuestos. Y, por ejemplo, en ese mismo periodo, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, además de esa concentración de tierras que se hizo, se ocupó las finanzas públicas para generar la infraestructura básica que necesitaba ese sector agroexportador, que luego se iba a consolidar como el grupo dominante. ¿Y cómo funcionaba eso? ¿Cómo es que se usaban las finanzas públicas para eso? Este sector agroexportador necesitaba infraestructura, necesitaba caminos, necesitaba puentes para pasar el café de sus fincas, de sus haciendas, a los puertos, para luego ser exportados. Pero entonces necesitaba esos caminos. ¿Y quién iba a hacer esos caminos? No lo iban a hacer ellos. Los hacía el Estado. El Estado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Y con qué dinero lo hacía el Estado? Lo hacía básicamente con deuda pública. ¿Y quién le prestaba el dinero al Estado? Porque en ese entonces no existía el Banco Centroamericano, no existía el BID, no existía el Fondo Monetario. ¿Quién se los prestaba? Se los prestaba el mismo sector del grupo dominante, el mismo que se iba a beneficiar con esos caminos, le prestaba el dinero al Estado para que el Estado hiciera esa infraestructura y que después el Estado le pagara a este sector ese dinero con intereses. ¿Y de dónde provenían ese pago después? De los impuestos que recaudaba el Estado, y que son impuestos, o que eran impuestos, que no gravaban a las rentas. O sea, los ingresos de este sector no tenían impuestos. Todos los impuestos estaban al consumo. Y habían impuestos a la importación, habían impuestos al consumo de alcohol, que era parte de la industria del Estado. Pero este sector cafetalero, que se aprovechaba o que se beneficiaba de la construcción de infraestructura pública, también se aprovechaba del mecanismo de la deuda pública. Eso permitió entonces esa consolidación de este grupo, que luego también durante todo el siglo XX o la gran parte del siglo XX, en alianza con las dictaduras militares, los regímenes militares que fueron sucediéndose después de Maximiliano Hernández Martínez, después de él fueron un montón de dictaduras militares que se iban pasando por golpe de Estado o por elecciones de partido único, pero que eran dictaduras militares que obedecían a esos intereses económicos que se fueron construyendo o que se fueron consolidando a través de esos dos mecanismos. Y llegamos luego a 1979. Y en 1979 las presiones sociales se han ido acumulando, ¿verdad?, durante todo este periodo de las dictaduras militares, y que incluso antes de 1979, en la década de los 70s, 60s y 70s, este sector que estaba vinculado o que había logrado sus intereses en el sector agroexportador, lo hace también en el sector financiero. Vuelve y no solo ya lo tiene con la tenencia de la tierra, sino que además entra a
el sector bancario, ¿verdad? Y podemos ir a comenzar a ver algunos apellidos ahí de cómo son el mismo sector cafetalero que entra al sector financiero y empieza a jugar un papel importante. Por ejemplo, tenemos, ¿verdad? Dentro de estas familias vinculadas entre estos dos grupos, a Álvarez Lemus, Ávila, Baldocchi Dueñas, Branca de Landinger, Dalton Dueñas, García Rossi, Lange Hill, ¿verdad? Todos esos son nombres que van sonando en esta conformación de un sector que no solo estaba ya ahora vinculado con la tenencia de la tierra, sino que además controlaba los circuitos del sistema financiero. Llegamos ahora sí a 1979, donde estas tensiones se han ido acumulando y se viene el golpe de Estado de 1979, que deja a la Junta de Gobierno, que promete o que iba con tres grandes banderas de reforma. La reforma agraria, la reforma del sistema financiero y una reforma democrática también. Y en ese momento se dan nuevamente una reestructuración adentro del Estado, donde se van rompiendo algunas alianzas que llegaron a esa Junta de Gobierno. Y en ese proceso de nacionalización tanto de las tierras, ¿verdad?, con la reforma agraria, como la nacionalización de la banca, vuelve a ponerse en el centro de la discusión, bueno, no de la discusión, pero sí de lo que estaba pasando, la deuda pública. Porque ¿cómo se hizo la reforma agraria? La reforma agraria se le expropiaron tierras a grandes terratenientes para distribuirlas a pequeños minifundistas que no tenían tierra. Pero a esos grandes terratenientes no se les quitó del todo la tierra, se les compró la tierra, el Estado les compró la tierra. ¿Y con qué se la compró? Con deuda pública. Y se crearon unos famosos bonos de deuda de la reforma agraria, que de hecho hasta hace poco todavía los hemos estado pagando. El Ministerio de Hacienda había seguido pagando esos bonos de la reforma agraria, que fue el pago que tuvieron esos terratenientes en su momento. Y iba a tener que ser también pagado por los pequeños productores a quienes se les dio la tierra, ¿verdad?, a través de créditos, que luego no se pudieron sostener porque no se tuvo asistencia técnica, no se tuvo acompañamiento de parte del Estado. Y entonces todo este sector cooperativo fue reformado, también empezó a caer en impago y los grandes terratenientes nuevamente volvieron a recomprar las tierras y se volvió a dar un proceso de acumulación de las tierras y se quedaron ahora con las tierras y con el dinero de la deuda que se les había pagado. Algo parecido pasó también con la nacionalización de la banca. Esos apellidos que decíamos que estaban dentro del sector bancario, pues igual, a ese sector, a esa banca, cuando se nacionaliza, no es que se le quitaron los bancos, se le pagaron. Se le pagaron a los accionistas bancarios para tener ese control de los bancos. Y después inicia todo el proceso de guerra civil que ya conocemos y llegamos aquí a 1989, donde entra dentro del gobierno, cae una transición de gobierno entre el gobierno de Duarte, el PDC, al gobierno de Cristiani y de Arena. Y se comienzan a formular y a aplicar unos programas de ajuste estructural y unos programas de estabilización económica, que básicamente lo que decían o lo que planteaban era una desregulación de mercados y liberalizar mercados, es decir, que el Estado no esté participando en ciertos mercados. Y eso incluía la privatización de muchos sectores estratégicos de la economía del país. Y de nuevo, vuelve a retomar un papel importante, la banca. Y la banca en este momento se privatiza. ¿Y qué pasa con esa privatización de la banca? ¿Cómo se genera esa reprivatización de la banca? Primero,
se sanea todo el sistema financiero, es decir, que todos los créditos que estaban en mora, el Estado los asume a través de otras instituciones financieras para dejar los bancos sanos. ¿Y con qué los asume? Con deuda. Y luego lo que hace es decir, bueno, ya que están limpios los bancos, vamos a venderlos, a reprivatizarlos. Y aquí, cuando se reprivatizan estos bancos, se dan una facilidad de crédito, y es decir, que no se iba a pagar por todo la compra de las acciones de los bancos, sino que solo se iba a pagar una parte de los bancos y el resto se iban a pagar con los beneficios que se daban de la rentabilidad del propio banco. En ese sentido, entre 1990 y 1994, donde se termina el proceso de la banca, quienes se quedaron con la banca solo pagaron el 30% del valor real del que tenía la banca, ¿no? Entonces, y nuevamente entonces vemos cómo el Estado se ocupó para intereses económicos, para ir formando otra capa de intereses, de grupos económicos. Y ese se estuvo formando a través de esa privatización de la banca, a través de la privatización del sistema de telecomunicaciones, a través de la privatización de las pensiones, a través de la privatización de la distribución de la energía eléctrica, y se fue consolidando otro grupo económico, ¿verdad?, diferente, ¿verdad?, que sí tenía sus conexiones, pero diferente al grupo del que estábamos hablando en el siglo XX. Y ese proceso entró también, de nuevo, o hemos entrado en un proceso de reconfiguración. Estamos en un proceso de transición de grupos económicos. Actualmente, ¿por qué hemos hecho todo este cuento de toda esta historia hasta atrás? Porque es importante reconocer todo este periodo para entender lo que estamos viendo ahora, para no dejarnos ir con lo que vemos encimita. Hemos hablado entonces de un grupo que se formó a través de usar el Estado para concentrar tierras y concentrar infraestructura y sistema financiero al principio del siglo XX. Estamos hablando luego de una reconfiguración en la década de los 90 con un sector empresarial más vinculado a los servicios, a la banca, a las exportaciones, de manufactura, de textiles, que son dos grupos diferentes. Y ahora estamos viendo también que se está empezando nuevamente a reconfigurar y que dentro de los bloques empresariales, de los bloques del gran capital del país, están habiendo nuevamente estas reconfiguraciones y estamos viendo el nacimiento, la emergencia de nuevos bloques económicos que se venían acumulando, se venían perfilando desde el principio del siglo, pero no habían logrado entrar en esta misma dinámica de los otros grupos. Y que ahora sí se han empezado a ver. Y estamos hablando de un grupo bastante vinculado a los capitales, que ya lo planteaba, por ejemplo, Paniagua en un estudio en el 2002, ¿verdad?, que es un capital bastante vinculado a familias de origen árabe, y ahí estamos hablando, por ejemplo, de grupos como Saka, Hasbun, Samur, Handal, Bukele, que son todo otro grupo de capitales que se van conformando. Y todas las publicaciones que estuvimos viendo la semana pasada, tenemos que tener cuidado, tenemos que irlas viendo con cuidado. Porque entonces lo que estamos viendo es que podemos empezar a ver, si no tenemos cuidado, si no somos como ciudadanía, una ciudadanía activa, la conformación de un nuevo uso del Estado de forma patrimonialista para los intereses de un determinado grupo económico de poder. Y aquí no me quiero referir, con esto no me refiero solo a las compras que se puedan hacer entre funcionarios públicos, no me refiero a ciertas acusaciones de cargos que se dan
dentro de la administración pública. Esos son pequeñas muestras nada más. Hay cosas mucho más grandes que se están moviendo y hay que tenerles cuidado, hay que ponerles ojo. No hay que dejarnos ir por lo coyuntural, por la gran discusión que se da en los medios, porque en medio de la discusión de que si el tal decreto, que si el decreto no sé qué, que si el decreto 62, que si el decreto 24, que si el decreto 21, que si es inconstitucional, en medio de esa pelea y en medio de esas discusiones, se nos ha pasado por alto que ANDA le ha dado más permisos a los dueños para la extracción de agua en el proyecto del Valle del Ángel. Se nos ha pasado por alto que una empresa está haciendo una octava represa en el río Sensunapán, que pone en peligro el abastecimiento de las aguas de las comunidades. Se nos está pasando por alto que una empresa vinculada al sector cañero tiene permisos para extracción de agua de 9.000 litros por segundo, cuando todo el área metropolitana de San Salvador utiliza cerca de 5.000 litros por segundo. Se nos pasan por alto todas estas cosas que se están moviendo en silencio, que no las vemos, pero que por estar en la discusión esta de que si, que si me aprobaron este decreto, que si vamos a vetar este decreto, que si vamos a superar el veto, que vamos a mandarlo a la sala constitucional, mientras están esas discusiones, que es lo que vemos, se están moviendo todas estas cosas que no las vemos, que no se están discutiendo en la agenda pública y que también van a tener un gran daño. En medio de la discusión de que si me aprobaron los 3.000 millones o no los han ratificado, todavía no los han desembolsado y es que no nos han presentado no sé qué, y en medio de esa discusión se nos está pasando por alto que todos durante los años anteriores, si hemos visto, la deuda pública se ha utilizado como un mecanismo de consolidación de grupos importantes de poder económico y que trascienden también a la forma de representación política. Por eso es importante entonces que en este contexto como ciudadanía estemos vigilantes, ¿verdad? No nos dejemos llevar por la coyuntura mediática, veamos todo lo que está pasando por debajo también. Y un poco ese es el ejercicio que vamos a querer estar haciendo, esta es la intención de este espacio y va a ser algo de lo que vamos a seguir conversando en los próximos programas. De momento nos quedamos hasta aquí y nos vemos el próximo lunes.